capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3. Porque hoy estamos comenzando una serie nueva llamada Eternidad. Y en esta serie vamos a responder una pregunta muy importante durante unos 4 o 5 mensajes, no sabemos exactamente cuántos, pero es la pregunta más importante que usted y yo debemos de hacernos y que a final de cuentas, escuche bien, es una pregunta que va a determinar mucho de cómo vivimos el día de hoy. Eclesiastés 3:11 dice lo siguiente: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Escuche, dice que todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo y que ha puesto Dios en el corazón del hombre, ¿qué? Eternidad. Usted y yo fuimos creados para lo eterno. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, uno de los atributos que Dios puso en el hombre, que es un atributo que está en él, es la eternidad. ¿Qué es la eternidad? Es saber que esa persona va a existir, va a vivir para siempre. Y la palabra nos enseña que entonces Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Dios creó al hombre para vivir eternamente y eternamente en una relación con él. El plan, escuche bien, el plan de Dios era que el hombre integralmente fuera eterno. Es decir, Dios creó al hombre con 3 componentes: espíritu, alma y cuerpo. Y Dios creó al hombre con un espíritu, alma y cuerpo eternos. Sin embargo, a causa del pecado, el hombre, dice la palabra en Romanos capítulo 6, verso 23, que a causa del pecado la eternidad del hombre se interrumpió. Por eso dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí me están siguiendo o no? ¿Sí? Dios te hizo a ti y a mí para vivir eternamente. Sin embargo, lo que el hombre hizo en el huerto del Edén, cuando Adán pecó, esto trajo una consecuencia. Por eso dice la palabra que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces el pecado, escucha bien, quebrantar la ley de Dios trae muerte espiritual, muerte emocional y muerte física. Cuando el hombre pecó, abrió una puerta al espíritu de muerte, y en ese entonces el enemigo vino y sembró la tentación. Eva cayó en ella, entró el pecado por un hombre. Y escuche lo interesante de esto: a causa de ese hombre llamado Adán y Eva, toda la humanidad cayó en pecado. ¿Por qué? Porque el pecado sucedió en el cuerpo de Adán y Eva. Y cuando ellos, escucha bien, antes de que Adán y Eva pecaran, ellos eran seres puros y eternos. Pero a causa del pecado, su ADN se contaminó. Y entonces los hijos de Adán y Eva, que nacieron después de la caída, nacieron con un ADN de muerte. Y toda la humanidad tan de muerte que los primeros 2 hijos que tuvieron, uno mató al otro. Mire hasta dónde vino la muerte: por una fruta. Y a raíz de ese pecado, dice la palabra, que la maldad del hombre creció a tal grado que Dios tuvo que tomar a un hombre llamado Noé, que era medio justo, lo apartó junto con su familia, y después tuvo que acabar con todo el planeta con un diluvio. Si usted y yo nos quejamos de las lluvias hoy, imagínese lo que fue el diluvio. Acabó con todo.
No sé si vieron cómo fueron las lluvias en el Estado de México el día de lunes en Atizapán, cómo el agua se llevó una barda y arrastró autos y los tiró a barrancos. Bueno, eso no es nada en comparación con lo que sucedió en Génesis 6, en el diluvio, Génesis 6 y 7. Y vemos a Dios en su intento de regenerar al hombre, pero el hombre siempre en la misma tendencia de pecar. Porque escuche bien, el pecado trajo muerte y el pecado privó al hombre de eternidad. Sin embargo, viene Jesús y Jesús muere en la cruz y toma el lugar por nuestros pecados. Y entonces cuando nosotros creemos y ponemos nuestra esperanza en Jesús, hay algo de la eternidad de Dios que recuperamos, que se llama vida eterna. Ahora yo quiero que repita eso conmigo. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Jesús, entonces recuperamos la eternidad. Yo quiero decirle algo. El hombre, con Dios o sin Dios, va a ser eterno. El tema no es si eres eterno o no, sino dónde pasarás la eternidad. Porque cuando uno recibe a Jesús, recibe vida eterna. Lo dice Romanos 6:23. Pero ¿cuál es la consecuencia de no recibirlo? Muerte eterna. Un estado de muerte que es eterno. Por eso cuando tú y yo creemos en Jesús, algo de la vida eterna viene a nosotros y tenemos ahora una esperanza de vida eterna, tenemos ahora salvación de nuestros pecados, pero escuche bien, el cuerpo aún está destinado a morir, porque ya el cuerpo está contaminado y ya este cuerpo contaminado no puede resistir la gloria de Dios, no puede estar delante del Señor, porque este cuerpo pecó desde Adán y Eva. O sea, tu cuerpo y mi cuerpo, desde que Adán y Eva pecaron, nuestro cuerpo ya pecó. Por eso es que nacimos con una tendencia corporal a hacer lo que no agrada a Dios. Nadie enseña a los niños a mentir. Nadie enseña a los niños a ser egoístas. Nadie enseña a los niños a ser groseros. Es una naturaleza. ¿Quién le enseñó a Caín a matar? Nadie. Él fue el primer asesino. ¿Por qué lo hizo? Porque había una naturaleza de pecado. Entonces vienes a Jesús y tu naturaleza cambia, tu destino eterno cambia. Ya no vas a pasar muerte eterna, sino vida eterna. Tu espíritu y tu alma vivirán eternamente para una relación con Dios, pero tu cuerpo es mortal, porque el pecado está en el cuerpo. Pero escucha, la Biblia también nos enseña que nuestro cuerpo mortal será transformado por un cuerpo inmortal y nuestro cuerpo corruptible será transformado por un cuerpo incorruptible. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Nada más 2 dan gracias a Dios por eso. Nada más 2 se van a ir al cielo, los demás se van a pudrir en el infierno, yo creo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Ya más o menos van. Ahora, ¿cuándo va a suceder este acceso a la eternidad? Hay 2 momentos en los que el hombre enfrenta su eternidad: cuando muere o cuando Cristo venga. No hay más. No hay más. O cuando muere o cuando Cristo venga. Si una persona muere, en ese momento va delante de Dios y se define su eternidad. Pero si no muere y Cristo viene, dice la palabra que entonces este cuerpo mortal será arrebatado y será transformado en un cuerpo glorificado. Parece así como que un espectacular cuento de hadas, pero no lo es. Es una esperanza. Amén. Por eso es que usted y yo tenemos que enfocar nuestra vida en la eternidad. El Salmo 90 dice: enséñanos a contar nuestros días, para que traigamos sabiduría al corazón.
Es decir, si tú no entiendes que tu vida no es eterna aquí en esta tierra, si tú no entiendes que eres un peregrino y extranjero y que en algún momento Cristo viene y tú te mueres, tú no vas a poder vivir sabiamente y tú vas a vivir anclado a las cosas de este mundo. Por eso es que necesitamos comprender o tener una revelación de lo que es la vida eterna, porque la vida eterna, escucha, comienza cuando tú recibes a Jesús. Cuando tú recibes a Jesús, viene la eternidad de Dios a tu vida y tú comienzas a caminar, a pensar y a conducirte en una vida no para esta vida, sino para la venidera. Es como un viaje. Si tú vas a un viaje a la playa, tú te empiezas a preparar para ir a la playa. Imagínate que vas a una playa. Desde que sales de tu casa, tú te preparas para el viaje a la playa porque sabes a dónde vas. Sabes, estaba leyendo una encuesta de hace algunos años que hizo un hombre llamado John Piper, que preguntó a un grupo de cristianos: ¿a dónde vas a pasar la eternidad si tú murieras hoy? Y el 73% de creyentes dijo que no sabía. O sea que si aquí somos 70, 50 no saben a dónde van a pasar la eternidad. Y eso que vienen todos los domingos a la iglesia. Cuando tú lees la historia de los misioneros que acaba de leer Unice, cuando tú lees estas estadísticas y cómo ellos viven su vida predicando el evangelio y exponiendo su vida por causa de Cristo, ¿sabes qué es lo que ellos tienen? Una conciencia de eternidad más elevada que tú y que yo. Un desprendimiento total de la vida debajo del sol. Cuando nosotros aprendemos eternidad, iglesia, vamos a vivir una vida con propósito. Quiero avanzar en explicar algunos versículos. Eclesiastés 3:11 nos dice algunas conclusiones. Dice aquí que todos tenemos un llamado a la eternidad. Dice, ha puesto eternidad en el corazón del hombre. La única diferencia es dónde pasaremos la eternidad. Uno de los mensajes dominicales va a ser a dónde van los justos. Otro va a ser a dónde van los impíos. Así que ese mensaje usted lo tiene que escuchar para saber a dónde va. Bueno, primero para saber si es justo o si es impío, después para saber a dónde va. Todos tenemos un llamado a la eternidad. Diga conmigo, nadie, dígalo fuerte, nadie escapa de la eternidad. Absolutamente nadie. Nadie puede decir, no, yo aquí me espero en la tierra, mira, ya construí mi casa, he trabajado mucho, me he esforzado, así que yo no tengo interés de ir al cielo. Pues a lo mejor no, pero si no tienes interés de ir al cielo, hay un destino para ti que se llama infierno. No puedes escapar de ese destino. La segunda conclusión que nos da Eclesiastés 3:11, dice aquí el versículo, al final del versículo: sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios. Es decir, el hombre no puede entender en su totalidad la eternidad. ¿Cuántos de nosotros entendemos la totalidad de la eternidad? No la podemos entender. Romanos capítulo 11 dice: oh, insondables son los caminos de Dios. Oh, cuán profunda las riquezas, la sabiduría y el conocimiento de Dios. No podemos entender por completo lo que es el concepto de eternidad. Pero la tercera conclusión que yo llego con este versículo, escucha bien, es que aunque el hombre no lo entiende, hay algo en el ser humano que lo inclina a saber que hay más allá de esta vida. ¿Por qué crees que han salido tantas sectas y tantos cuates mafufos que inventan cualquier cosa, verdad? ¿Por qué crees que hay gente que cree en la reencarnación? Yo me encontré una vez un amigo, no, que yo creo en la reencarnación. Le digo, pues como que tú ya reencarnaste en un sapo, en algo así. Le digo, porque mírate. Pero hay gente que cree en la reencarnación. Nosotros no creemos en la reencarnación. Porque la reencarnación es creer que tú vas a vivir una vida después de una manera inferior. En el mejor de los casos, si te portaste bien, en la siguiente vida vas a ser un león. Sigue siendo una vida inferior. Nosotros creemos en la nueva creación, que el que está en Cristo es nueva criatura y las cosas viejas han pasado ya, y que creemos que después de esta vida no vamos a reencarnar en un león, en un chango, en un elefante, vaya a saber usted cuál es su animal favorito, sino vamos a reencarnar, no vamos a reencarnar, sino que vamos a nacer a una vida y esperanza viva a la imagen de Cristo Jesús, a la imagen más gloriosa. Así que usted no anda esperando portarse bien para ver si reencarna en un león.
cuando usted tiene que vivir una vida enfocada en la eternidad para que algún día sea como Cristo es. Y la tercera conclusión, la que yo les digo, es que aunque el hombre no llega a comprenderlo, lo desea. Desea saber lo que hay más allá de esta vida. Ahora Eclesiastés, porque esta ya es la conclusión del mensaje. Eclesiastés, escuche bien, toca un tema, el sabio Salomón, que es una frase que repite 29 veces en este libro. Y la frase es: vi debajo del sol. Cuando él dice vi debajo del sol, habla de la vida en la tierra. Y yo le quiero decir algo a usted en esta tarde. Si el hombre se inclina por saber que hay más allá de esta vida, es porque sabe que esta vida no es lo suficientemente satisfactoria por sí misma. Y Eclesiastés, entonces Salomón empieza a hablar de lo compleja que es la vida debajo del sol, sin la esperanza de una mejor vida, una vida eterna. Si usted piensa que lo más glorioso de lo que usted va a vivir, lo va a vivir en la tierra, híjoles. Dice la palabra que quien piensa así tiene la vista muy corta. Sin embargo, si nosotros nos enfocamos en lo que hemos de vivir en la eternidad, vamos a saber cómo vivir esta vida, diga conmigo, debajo del sol. No rayando el sol, sino debajo del sol. Ahora, yo quiero que entendamos cuál es la característica de la vida debajo del sol. ¿Cómo es la vida terrenal? ¿Cómo es una vida centrada en lo terrenal? ¿Cómo es una vida centrada en el aquí y ahora y no en lo eterno? ¿Y a qué nos lleva esa vida? Escuche, lo primero, primer punto: no hay nada nuevo debajo del sol. Esa es la primera característica de esta vida, que no hay nada nuevo debajo del sol. Es que inventaron un nuevo teléfono. No hay nada nuevo debajo del sol. Porque el que inventó el teléfono, Dios lo creó. Es que inventaron la comunicación, ahora videollamada, ¿verdad? Los Simpson lo predijeron de que iban a inventar algo nuevo, las videollamadas. Escuche, Dios hizo a la persona y Dios le puso la sabiduría, el conocimiento y la ciencia a la persona que hizo esto. Por lo tanto, no hay nada nuevo debajo del sol. Es que ya salió la vacuna al coronavirus, ya salió el tratamiento al coronavirus, la ciencia. No, amado, no fue la ciencia, fue Dios que puso al hombre y le puso ciencia, entendimiento e inteligencia. ¿Sabe que Dios demostró a un hombre que se creía muy sabio que si él quería lo volvía un animal en un chasquido? Se llamaba Nabucodonosor. Él se creía Dios. Era un hombre inteligente, era un estratega militar, era un hombre poderoso, adinerado, dueño del mundo que él conocía. Sin embargo, un día él se construyó una estatua y Dios le dijo: sí, bueno, pues te voy a demostrar que yo soy el único digno de adoración. Y lo convirtió en un animal silvestre, no en un animal, sino que le quitó el razonamiento por 7 años. Porque diga conmigo, no hay nada nuevo debajo del sol. Eclesiastés capítulo 1 verso 9 dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Como diría el profeta, lo que un día fue o lo que un día no fue, no será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Wow, es que salió la moda de los pantalones entubados y los abuelitos dicen: uy, mi hijo. Salió la moda de la ropa aguada y los de los 90 dicen: no hay nada nuevo en la moda, no hay nada nuevo. Aunque la tecnología aumenta y la ciencia crece, escucha bien, no hay nada nuevo debajo del sol. Porque todo lo que ha sido creado por Dios fue creado. Y esto nos debe de llevar a entender algo. Escucha bien, que la única manera de descubrir cosas nuevas es teniendo un deseo de una vida más allá del sol.
Lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, lo que no ha subido al corazón del hombre, no está debajo del sol, está más allá de esta vida, más allá del sol. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué sucede? Que cuando vivimos tan afanados por esta vida y descubrimos que no hay nada nuevo debajo del sol, cada una de estas 4 conclusiones van a llevar al mismo punto. La vida debajo del sol es una vida vana e insatisfecha. Eclesiastés lo dice así. Ahora escucha bien el punto número 2. No hay nada duradero debajo del sol. Acompáñame a Eclesiastés 2:11. No hay nada duradero debajo del sol. Eclesiastés 2:11 dice: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿A qué conclusión llega Salomón? Dice: trabajé, me esforcé, cultivé, procuré, hice tantas cosas, pero nada es duradero. Y por cuanto no es duradero, no es provechoso. Y por cuanto no es provechoso, es aflicción de espíritu. Cuando tú y yo, escucha bien, conociendo a Dios, nos empezamos a enfrascar en las cosas terrenales, vamos a terminar afligidos en nuestro espíritu. Cuando tu mente y mi mente comienzan a tener por prioridad las cosas materiales, vamos a terminar una vida afligida. Probablemente con muchas posesiones, pero con un corazón afligido, con un corazón angustiado. Dicen que entre más tienes, más te angustias. ¿Sí o no? Porque si estabas en tu carcachita, ¿a cuánto les ha pasado, no? Te compraste un carro, pues no era del año, pero te movía, ya no te tocaban los aguaceros. Ya no ibas al Soriana ahí, ya metí gol, ¿verdad? Cargando tus bolsas y con la bolsa de plástico. Ya traías tu carrito ahí y hasta lo dejabas con los seguros, ¿sabes? Porque decías: ¿quién se lo va a robar? Te esforzaste, te compraste el carro nuevo y ni puedes dormir. Manejas con miedo, no me lo vayan a chocar. Sales y lo revisas, no me lo vayan a rayar. Y esto es porque la vida, escucha bien, los bienes terrenales no tienen duración. Te afanas por comprarte un teléfono nuevo, te endeudas a 4 vidas sin intereses, y al mes sale un teléfono mejor que el tuyo y el tuyo vale 10,000 pesos menos. Y dices lo que decía Salomón: miré yo todas las cosas que habían hecho mis manos, el trabajo que me tomó hacerlas, y aquí todo es vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Santiago 4:11 dice lo siguiente. Santiago 4:11, acompáñenme ahí por favor. Santiago 4:11. Quiero hacerles una pregunta. ¿Me escuchan bien ahí atrás? Si yo no, como no tengo retorno, no sé qué tan bien se escucha. Santiago 4:8. Perdón. Dice: hermanos, no es 4:11, 4:13 en adelante. Vamos ahora, los que decís: hoy y mañana iremos a la ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida?
ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así de duradera es la vida. Y así de duradero es el gozo de las cosas que te ofrece el mundo debajo del sol. Ahora, con esto estoy diciendo que no trabajes, que no mejores tu vida, no mejores tu auto. No, te estoy diciendo que si lo haces, lo disfrutes. Porque si no lo disfrutas, dice la Biblia, es vanidad. Pero que si sufres por tener cosas de esta tierra, entonces no estás viviendo en la eternidad. Estás viviendo atado a los anhelos terrenales. Deja que Dios te bendiga, deja que Dios te prospere. No te aflijas por hacerlo tú. Escucha, así como no debemos de gloriarnos por el día de mañana, porque no sabes si va a haber mañana, tampoco debes de afanarte por el día de mañana. Jesús les dijo a los discípulos: miren las aves del cielo, miren los lirios del campo. ¿Cómo Dios cuida las aves del cielo? ¿Cómo Dios viste a los lirios del campo? ¿No valen más ustedes que las aves y que los lirios del campo? ¿Acaso vuestro Padre Celestial no tendrá cuidado de ustedes? ¿Cómo podemos vencer el afán de esta tierra? Comprendiendo el cuidado de Dios sobre nosotros. Una vida eterna, una persona que vive anclado a la eternidad, camina sabiendo que cuenta con el cuidado de Dios, sabiendo que cuenta con la protección de Dios, sabiendo que cuenta, escucha, con la providencia de Dios. La fortuna es impersonal, la providencia no. El destino es fatalista, pero el propósito de Dios permanece para siempre. ¿Están aquí o no? ¿A cuántos la cabeza les está dando vueltas? ¿Cuántos el hámster está? Lo tercero que nos dice que es la vida debajo del sol está en Eclesiastés 2:18. Dice: así mismo, mira lo que llegó Salomón. Eclesiastés 2:18. Así mismo aborrecí todo mi trabajo. ¿Alguien dijo amén? Aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. ¿Qué estaba diciendo el predicador Salomón? Dice: oye, me he esforzado, me he quebrado la cabeza, me he partido el lomo, todas estas expresiones mexicanas, ¿verdad? De una persona luchona, trabajadora. Me he esforzado. Sin embargo, un día me voy a ir y otro va a disfrutar de lo que yo trabajé. La tercera conclusión de la vida debajo del sol es la siguiente: en esta tierra, viviendo para esta tierra, no hay un propósito satisfactorio. No hay un propósito satisfactorio. Estamos preparando un material para matrimonios. Hoy en la mañana estaba checando una plataforma que estamos inscritos como iglesia y viendo algún tema para matrimonios. Viene una pregunta ahí que hacen en el video y le dan 3 minutos, es como una cápsula, una película. Viene una pregunta y tiempo para contestar. Y dice ahí la pregunta: discutan. Ya cuando un curso para matrimonios empieza con discutan, dice va a estar bueno. Discutan por qué se casaron. Y entonces mi esposa me dice: a ver, ¿por qué vamos a cumplir 10 años? De que ya cumplimos 10 por el civil, ahora vamos 10 por la iglesia. Ustedes no saben, tuvimos 2 bodas y 2 bodas multitudinarias, ¿verdad? Pero bueno. Y me dice mi esposa: a ver, ¿por qué nos casamos? ¿Por qué es que permanecemos 10 años juntos ya? Y yo le respondí lo que un día un profeta nos dijo. Un día en un congreso en Amistad, un profeta nos llamó, nos subió a la plataforma y nos dijo: les voy a decir algo a ustedes dos. Me dice a mí: tú no estás casado porque la amas a ella, ni ella está casada porque te ama a ti, nada más. Así está chido que se amen. Dice: pero tú estás casado con ella y tú estás casado con él porque en ustedes hay una misma visión y hay un mismo propósito: el reino
de los cielos. Y le dije, por eso es que tú y yo estamos casados, porque nos une una visión eterna, celestial y de propósitos gloriosos y eternos. No nos casamos para tener 2 hijos, un carro, un perro y una casa. Y todo eso Dios nos lo ha dado. La pregunta es, si yo me caso para eso, entonces ya se acabó el propósito de mi matrimonio. Nos casamos por una visión, por un propósito. Ahora yo quiero que usted le pregunte a su esposa, a ver ahí los que están con la esposa, el esposo, pregúntele, ¿por qué nos casamos? Y más te vale, hombre, que tengas una respuesta inteligente el día de hoy, porque si no vas a probar la eternidad del infierno esta noche. ¿Por qué estoy estudiando esta carrera? ¿Por qué me levanto temprano y me duermo tarde para este trabajo? Y una vez un varón dijo, perdón, no pude venir a la iglesia, es que yo trabajo para comer. ¿Y para qué comes? Pues para poder trabajar. Y esa es su vida entonces. ¿Por qué estás trabajando donde estás trabajando? ¿Por qué estás estudiando lo que estás estudiando? ¿Por qué estás invirtiendo en donde estás invirtiendo? ¿Por qué te estás desgastando? ¿Por qué estás apasionado el día de hoy? ¿Qué es lo que hoy mantiene el motor de tu vida activo? Tienes que llegar a respuestas que tengan que ver con la eternidad, porque si no las hay, tú estás viviendo la vida debajo del sol. ¿Y sabes cómo es la vida debajo del sol? Todo es vanidad. Quiero decirles que este es el mensaje de introducción, es el fundamental. Pablo descubrió qué perseguir. Pablo descubrió qué perseguir y que las cosas de esta tierra eran afanosas. Mira, ve conmigo a Filipenses capítulo 3, versículo 7. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Filipenses capítulo 3 versículo 7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, y está hablando de cosas terrenales que se obtienen debajo del sol, las he estimado como ¿qué? Pérdida. Lo eterno, cuando tú conoces a Jesús, que es lo eterno, hace que se desestimen todas las cosas buenas de esta tierra como pérdida. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo que Pablo nos está diciendo es, hey, yo viví afanado por un propósito debajo del sol. Yo viví afanado por metas personales que descubrí, al igual que Salomón, que eran afanosas y que no tenían ningún provecho. Pero un día me encontré con el glorioso y eterno esplendor de Jesucristo, y aquellas cosas que para mí eran loables, eran perseguibles, eran dignas de alcanzar, ahora, aunque son humanamente buenas, para mí son pérdida, porque he encontrado algo tan sublime, tan eterno, tan duradero, que nunca se va a corromper, que hace que todo lo de esta tierra parezca basura. Yo quiero vivir un conocimiento de Dios así. Yo quiero caminar una vida así, porque eso va a hacer que entonces todo lo que yo haga debajo del sol lo haga bajo un peso de eternidad. Te pongo un ejemplo. ¿Por qué crees que exista el farero? Hay gente que nos ha dicho, no hombre, podríamos tener una escuela más grande, abrirla al público. Pero pues alfarero no es un negocio, es un ministerio de eternidad. ¿Y sabes qué es lo que buscamos? Sembrar. Ese es el eslogan. Formando una generación con, a ver, maestras, ¿con qué? ¿No se lo saben? Los voy a reprobar,
Formando una generación con valores eternos. Sí, ya, muy bien, 10. Pasen a la oficina al rato. Forjando una generación con valores eternos. Niños que van a salir entendidos de que todo el conocimiento que tienen en esta tierra es para glorificar a Cristo. En los talleres de educación cristiana, el pastor Bremer, director del libro Águila, dice lo siguiente: ¿por qué enseñamos a los niños a leer? A ver, los que ya saben la respuesta no la den. ¿Por qué enseñamos a los niños a leer? ¿Por qué quieres que tus hijos tengan una educación donde aprendan a leer? ¿Por qué? Díganme una respuesta. Para que tengan conocimiento, ¿qué más? Para que se comuniquen. Otra respuesta. Bueno, para que tengan conocimiento y para que se comuniquen. Alguien dio esas respuestas y el pastor dijo: qué humanistas son. Yo di esa respuesta, les confieso. Y él nos dice: enseñamos a leer a nuestros hijos para que lean la Biblia y puedan conocer el plan eterno de Dios para sus vidas. Porque si no leemos para eso, todo es vanidad entonces, y no hay provecho en ello. Obviamente nos comunicamos, obviamente tenemos conocimiento, pero todo eso es para encontrar un propósito eterno. La cuarta y última: debajo del sol, escucha bien, no hay un gozo duradero fuera de Dios. No hay un gozo permanente. Eclesiastés 2:20 dice: volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané. ¿Cuántos están identificando con Salomón? Y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón, con que éste se afana debajo del sol? Lo que dice Salomón es: me esforcé, trabajé, gasté mi sabiduría, gasté mi tiempo, gasté mis años, gasté mi fuerza, gasté tantas cosas de mi vida y descubrí que no descubrí nada. Que todo debajo del sol ya está hecho, que no hay nada nuevo del sol y que no hay ningún bien provechoso debajo del sol. Y que no hay nada que me pueda provocar gozo tan grande como Dios debajo del sol. Escucha, encontró debajo del sol un fuerte afán, encontró que malgastó su sabiduría, encontró que nadie se lleva nada de esta vida. Porque todo lo que consiguió, ¿qué dice? Alguien más lo disfrutó. Fuera de Dios. Por eso el salmista decía, el papá de David decía: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y nada deseo yo de esta tierra más que tu presencia. Tu presencia. Hay una preciosa canción que dice: tu presencia es el cielo para mí. Porque debajo del sol, escuche bien, amado hermano, amiga, amigo, hermana, debajo del sol solamente lo que nos da propósito, lo que nos da gozo, lo que nos da sentido, lo que nos da eternidad, lo que nos da satisfacción, es vivir una vida conectada a la presencia de Dios. Si no estás viviendo así, tú solamente estás existiendo, no estás viviendo. Vivir una vida lejos del plan de Dios, lejos de la voluntad de Dios, lejos del propósito de Dios, no es vivir, es existir. Y todo lo que existe en esta tierra tiene un principio y tiene un final. Pero aquel que vive para Dios, por eso Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es
ganancia. ¿Por qué Pablo decía esto? Porque descubrió en Cristo que aunque la vida debajo del sol es compleja, se puede vivir de una manera digna, con propósito, con provecho, cuando nuestra mirada no está en lo que está debajo del sol, sino en lo que está más allá del sol. El teólogo R.C. Sproul dice: necesitamos desarrollar fe para el pasado y esperanza para el futuro. La fe es la confianza en lo que Dios ya ha realizado, pero la esperanza es la confianza en las promesas de Dios para el futuro. Y hay una promesa para el futuro, que si tú creíste en Jesús y lo recibiste en tu corazón, tú no vas a ver muerte eterna, tú vas a ver vida eterna. Que si tú recibiste a Jesús en tu corazón y te enfocas en las cosas de arriba, entonces escucha bien, tu vida va a tener un propósito en esta tierra. Un hombre llamado Jonathan Edwards predicó un mensaje que se llamaba Predicadores en manos de un Dios airado. Y es un mensaje donde él abordó el tema del juicio de Dios y el infierno. La gente cuenta que cuando Jonathan Edwards predicó este mensaje en la calle, hubo gente que se desmayó de la impresión que tuvo de lo que él describió como infierno. Hubo gente que entró en crisis nerviosa al escuchar la descripción del juicio y la santidad de Dios. Poco tiempo después, él escribió un mensaje que alivió el corazón de su generación, que se llamó La Esperanza Eterna, y habló la contraparte de pecadores en manos de un Dios airado. Y el mensaje de esperanza eterna, él habló de cómo era el cielo y todo lo que en el cielo hay, y de cómo usted y yo, cuando construimos una vida para la eternidad, la muerte es ganancia. Terminando su mensaje, alguien le preguntó a Jonathan Edwards: dígame entonces en una sola frase, ¿cómo es la vida en el cielo? ¿Cómo es la vida para aquellos que se entregan a Jesús, le confiesan como Salvador y un día mueren y parten de esta tierra? Jonathan Edwards se quedó mudo durante unos minutos, esperando recibir la impresión del Espíritu Santo para contestar esa pregunta, porque era una pregunta con acusación. La gente le decía: ya nos hablaste del infierno y nos lo describiste muy bien, pero ahora descríbenos cómo es el cielo. Y después de haber meditado en su espíritu y en su corazón, Jonathan Edwards habló acerca de las almas en la gloria. Y dijo: toda alma en la gloria debe de tener la esperanza de que cuando vayan a la presencia del Padre, nadarán en el océano del amor. Estarán inmersos y llenos por los rayos del amor divino, infinitamente brillantes e infinitamente tiernos y dulces, eternamente recibiendo la luz, eternamente llenos de la luz y eternamente rodeados por ella, y por siempre reflejándola hacia la fuente de la luz. Le repito: nadarán en el océano del amor, estarán inmersos por los rayos del amor divino, infinitamente brillantes, infinitamente tiernos y dulces, eternamente recibiendo luz, eternamente llenos de la luz, eternamente rodeados por ella y por siempre reflejándola hacia aquel que es la fuente de luz. Cuando Jonathan Edwards terminó de decir estas frases,
descubrió que toda la gente que estaba a su alrededor lloraba y decían unos a otros: anhelamos la esperanza de gloria. Y el apóstol Pablo dijo: esta es la esperanza de gloria, Cristo en nosotros. Estoy sintiendo un peso de la presencia de Dios, porque cuando tú hablas de eternidad, Dios dice: alguien está hablando de lo que yo ofrezco. Si yo te hablara de que Dios va a hacer un milagro, que lo creo profundamente, estarías emocionado quizás. Si yo te hablara de que Dios te va a dar una casa, estarías conmovido. Si yo te hablara de que vas a tener un ministerio exitoso, estarías diciendo amén. Pero te estoy hablando de algo más glorioso que eso, de una esperanza que no se marchita, de una esperanza que no caduca, porque la salvación en Cristo no tiene fecha de caducidad. La esperanza en Cristo no tiene fecha de vencimiento. La esperanza en Cristo solo tiene fecha de cumplimiento. Y esa es, escucha bien, nuestra herencia. Que si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Y entonces debajo del sol habrá vanidad, pero nosotros no seremos presos de ella, porque nuestros ojos estarán conducidos y enfocados hacia un lugar mejor, hacia una patria celestial. Y sabremos que en el reino venidero seremos reyes y sacerdotes, pero mientras tanto somos peregrinos y extranjeros. ¿Por qué no te le pones en pie unos minutos? Por eso es que lo que nosotros tenemos, y el apóstol Pablo dijo, hay tres cosas que permanecen: la fe para creer todo lo que Dios ha hecho en el pasado, la esperanza para creer que todo lo que Dios ha prometido del futuro será cierto, y el amor que cubrió nuestros pecados del pasado, el amor que nos sostiene en nuestro presente y el amor que nos aguarda para todo nuestro futuro. Cuando lleguemos al cielo, no necesitaremos fe, porque le veremos. Cuando lleguemos al cielo, no necesitaremos esperanza, porque será cumplida. Pero cuando lleguemos al cielo, o el cielo venga a nosotros, escucha bien, siempre estaremos capturados por su amor. Y tú puedes vivir la eternidad desde hoy, si le abres la puerta de tu corazón a Jesús. Pero también tú puedes vivir la eternidad desde hoy, si comprendes que Dios te tiene aquí por un propósito más glorioso de lo que tú puedas conseguir con tus manos. Y esa vida, escucha bien, es una vida ardiente. Los que quieran vivir una vida ardiente para Dios, enfocada en la eternidad, yo quiero que hagas algo. Vengas aquí al frente y le adores por unos minutos y le digas: Señor, yo quiero vivir mi vida centrada en ti. Deja tu lugar y ven aquí al frente. Yo quiero vivir para la eternidad. Y vas a levantar tus manos y vas a adorarle. Es lo único que vas a hacer. No vas a recibir una ministración como tal. Es la presencia de Dios la que te va a ministrar. Pero lo único que le vas a decir es: yo quiero vivir para la eternidad. Desde hoy, haz que mi corazón arda por ti. Haz que mi corazón se encienda con la esperanza, con la fe, pero sobre todo con tu amor.